Capítulo 5. Es mejor estar quieto, es mejor estar vacío. Alguien le preguntó a Lietzu. ¿Por qué le das valor al vacío? En el vacío no hay valoración. Lietzu dijo. A eso no se le puede llamar valor. Lo mejor es estar quieto, lo mejor es estar vacío. En la quietud y en la vacuidad encontramos una morada. Al dar y recibir perdemos el sitio. La verdad es una. No puede ser de otra forma porque la existencia es un universo, no es un multiverso. Es uno. Es un aglutinamiento. Es una unión. Es un cosmos. Aquello que aglutina al universo es lo que llamamos verdad, o Tao, o Dios. El Tao no es una persona. Tampoco es Dios una persona, sino la unión que lo recorre todo, como un hilo a través de una guirnalda. El universo no es un montón de cosas separadas, y una especie de hilo lo mantiene unido. No se está deshaciendo. A eso que lo mantiene unido es lo que llamamos Dios, Tao. No obstante, el ser humano puede enfocar esta verdad de dos maneras. Estas dos maneras deben ser comprendidas. La verdad es una, pero los caminos son dos. El primer camino es vía afirmativa, el camino positivo, el camino de los que dicen sí, el camino del devoto. Jesús, Mahoma y Krishna han seguido el camino de la afirmación. El camino de la afirmación parece ser un camino de esfuerzo, de mucho esfuerzo. Uno está tratando de llegar a Dios, tiene que hacer todo el esfuerzo posible, tiene que hacer lo máximo, tiene que jugárselo todo. En los tiempos modernos, Gurdjieff y Ramakrishna siguieron el camino de la afirmación, la vía afirmativa. El otro camino es la vía negativa, a través de la negación, a través del no. Lao Tzu, el Buda y Nagarjuna siguieron el camino de la negación. En los tiempos modernos, Ramana Maharshi y Krishnamurti han seguido el camino del no. Estos dos caminos se tienen que entender tan claramente como sea posible, porque es mucho lo que de ello depende. Tú tendrás que elegir tarde o temprano. Los dos se mueven en dimensiones diferentes. Llegan al mismo fin, pero se mueven en dimensiones diferentes. El camino positivo es un enfoque positivo respecto a Dios, un llegar a Dios, una búsqueda, una indagación. El camino negativo es un esperar a Dios, no una búsqueda. El camino negativo consiste en mantener la puerta abierta, no en ir a buscar, no en indagar, solo en ser receptivo, como un útero. El primero es Yang, el segundo es Yin. El primero es un camino de tendencia masculina. El segundo es un camino de tendencia femenina. En el segundo uno tiene que abandonarse, simplemente no hay voluntad sino entrega. Solo se tiene que permitir que Dios sea. No llegues a Él. Deja que Él llegue a ti. Permanece simplemente en silencio, vacío. Deja un espacio, de tal forma que si viene tú estés dispuesto. Tú te mantienes dispuesto. En el camino de la voluntad tendrás mucho que hacer. En el camino de la entrega no tienes nada que hacer, exactamente nada que hacer, solamente nada que hacer. Estos caminos se pueden nombrar también de forma diferente. El primer camino puede decirse que es el camino del asceta. La palabra asceta viene de la raíz griega ascesis, que quiere decir ejercicio. Muchos métodos, muchos ejercicios, metodologías, yoga, técnicas, son factibles. El segundo camino puede llamarse el camino del místico. No hay ejercicios, no hay métodos, no hay tecnología. En el primer camino, el tiempo es una necesidad. Tú no te puedes iluminar inmediatamente. Los métodos requieren tiempo, los ejercicios requieren tiempo, la preparación requiere tiempo, y tú tendrás que esperar por muchas vidas. La iluminación será gradual, no puede ser súbita. En el camino negativo, la iluminación puede ser completamente súbita, puede suceder en este mismo momento. El tiempo no es necesario porque el ejercicio no es necesario. Tú no tienes que ir a sitio alguno. Simplemente tienes que sentarte en silencio, simplemente tienes que abandonarte. No necesitas esperar. El camino del místico es misterioso, no se puede explicar. El camino de las asceta se puede explicar, es muy científico, muy lógico. Se puede explicar paso a paso. Se puede analizar, dividir en pasos sencillos. Los pasos se pueden hacer tan pequeños que todo el mundo puede darlos, incluso un niño. Pero el camino del místico es muy misterioso, de ahí que se le llame el camino místico. No existe la posibilidad de grados, de pequeños pasos, sino de un salto cuántico, de un salto a lo desconocido, súbito, como un alumbramiento. Naturalmente, no puede ser explicado de forma lógica.
La mente lógica se encontrará perdida. Es necesaria una gran comprensión, no basada en la lógica sino en la intuición. Se necesita una mente ilógica, aventurera, que pueda sobrepasar todos los pasos, que esté dispuesta a ir hacia lo desconocido, que tenga el valor suficiente para dar el salto. En el primer camino vas paso a paso, moviéndote hacia arriba. En el segundo camino, tú simplemente das un salto al abismo. El abismo no tiene fondo, está vacío, es la nada absoluta. Tú desapareces. Estos dos son los caminos, y cada persona tiene que decidir en lo más profundo de su ser cuál le atrae más. Es difícil decidir, pero hay que decidirse, de otra forma tú puedes seguir haciendo cosas que no van a tener significado alguno. Si puedes dar el salto, entonces no hay necesidad de que practiques el yoga. Si no puedes dar el salto, entonces no tiene sentido que solamente te quedes a la espera. En el primer camino, el mayor peligro viene del ego, porque tienes que hacer mucho, y si eres muy egoísta te volverás un hacedor y el ego se convertirá en tu barrera. Uno tiene que hacer pero sin fortalecer el ego. En el segundo camino, el aletargamiento es el problema. No tienes que hacer nada. Uno se puede aletargar, uno se puede volver apagado o muerto. Ese es el peligro, muy natural te sientas en silencio, no haces nada, poco a poco caes en una pesadez, en una especie de falta de inteligencia. Pierdes agudeza, pierdes vitalidad, te vuelves idiota. Esto es posible. Uno tiene que estar muy consciente de ello. En el primer camino uno tiene que observar para que el ego no surja. En el segundo camino uno tiene que observar para no acostumbrarse al aletargamiento. Si se evitan estas dos trampas entonces tú puedes llegar por ambos caminos, el afirmativo y el negativo. Hay gente que ha llegado a través de los dos, así que no es un asunto de llegar, sino de cuál va a ser más fácil, más adecuado a tu naturaleza interior. Elige ese. Hay que entender algunas cosas sobre el camino de la nada, porque Lietzu sigue ese camino, el camino de la vía negativa, el camino del místico. En el camino místico tienes que estar solo, no hay posibilidad de estar juntos. Es una inactividad profunda, tan profunda que la misma idea de acción se tiene que dejar, renunciando a ella. No hay deseos, no hay acción. Uno simplemente tiene que ser. La soledad se tiene que experimentar, la reclusión se tiene que experimentar. En el camino de la afirmación, Dios está siempre contigo, tú no estás solo. Siempre puedes hablar con Dios, siempre puedes orarle, siempre puedes esperar que Él esté contigo. Él está alrededor, te sostiene la mano. Él está mucho en el camino de la afirmación. Su mano está casi en tus manos. No es solo imaginación, recuérdalo, no es una alucinación. Es así. Cuando has hecho todo lo que puedes hacer, súbitamente Él se vuelve accesible. Tú no puedes hacer más, no te has contenido, has hecho todo lo que puedes hacer, te has dado completamente al trabajo, has llegado a lo óptimo. A partir de ahí Dios se hace cargo, pero tienes que hacer lo óptimo. Menos que eso no ayuda. Tienes que hervir a 100 grados. Entonces, súbitamente, hay evaporación. En el camino del asceta, Dios está siempre contigo. Nunca estás solo, siempre puedes rezar. Pero en el camino negativo rezar no es posible, no está permitido rezar. La oración es un obstáculo. Recuerda esto también, una cosa puede servir de ayuda en un camino y convertirse en un obstáculo en el otro camino. Rezar es un obstáculo. Si le preguntas al seguidor del camino negativo, él te dirá, orar implica que aún no eres capaz de estar solo. Aún estás dependiendo del otro. Tú puedes haber dejado tu dependencia de la esposa, del marido, de los hijos, de los amigos, de la sociedad, pero ahora has proyectado un Dios y necesitas su compañía. No puedes estar solo. Orar implica que tú todavía tienes miedo de estar solo, así que creas un puente con el otro. Buscas al otro. Orar implica simplemente que si estás solo, no estás solitario sino aislado, extrañas al otro. En el camino de lo negativo, la soledad es simplemente el mayor esplendor que existe. Si le preguntas al místico, él dirá que estar aislado es solo una fase. Estar en soledad es una condición fundamental. Estar aislado o acompañado es accidental. Estar solo es esencial. Estar aislado implica una evolución o continuidad de la experiencia, mientras que estar en soledad implica un cambio radical, total, de 180 grados, una mutación, una metanoia. Estar aislado es una forma de retornar a los otros. Siempre que te sientes aislado estás buscando al otro de una u otra forma.
Estar aislado es una forma de retornar a los otros. Estar solo es un camino de retorno a uno mismo. Esto se tiene que recordar. Por eso, en el camino negativo, la meditación tiene más importancia que la oración. La meditación es una ayuda. La oración es un obstáculo. En el camino de la afirmación, la oración es una ayuda, no se habla en absoluto de la meditación. Por eso, en el cristianismo, en el islamismo, en el judaísmo, en el hinduismo, la meditación no se ha desarrollado. La meditación ha sido profundamente desarrollada por los budistas y los taoístas. Es una clave secreta. Tú puedes dividir todas las religiones en dos: hinduismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. Todas ellas están en la vía afirmativa. El budismo y el taoísmo son básicamente negativos, están en la vía negativa. El hinduismo y el islamismo han florecido al máximo en el sufismo. Los hindúes y los maometanos se han encontrado y ha surgido una hermosa flor del encuentro, un injerto: el sufismo. Es superior a cualquier expresión del hinduismo y es superior a cualquier expresión del islamismo. Es superior a ambos, ha trascendido a los dos padres. El hijo es más hermoso que el padre y la madre. Tiene que serlo, porque tanto el padre como la madre se han disuelto en él. Por tanto, el sufismo es la cumbre de lo afirmativo. También el budismo y el taoísmo se han encontrado y dado nacimiento al zen, lo óptimo en el camino de la meditación. De nuevo, más hermoso que el budismo y el taoísmo, mejor que sus dos padres, de nuevo un injerto. En el encuentro del islamismo y el hinduismo se produjo en India. El islamismo vino a la India, se encontró con el hinduismo y nació en un hermoso niño. El encuentro entre el taoísmo y el budismo se produjo en China. El budismo fue a China, se encontró con el taoísmo y nació un hermoso niño, el zen. Si todas las cosas desaparecieran del mundo y solo pudieran quedar dos, el sufismo y el zen, nada se perdería. Son los crescendos máximos, pero de dos caminos diferentes. El sufismo no es más que oración pura, zikr, el recuerdo de Dios, y el zen no es nada más que meditación. La palabra zen viene de la raíz sánscrita dhyana. Primero, la palabra dhyana se convirtió en jhana, porque el Buda solía hablar en pali. Dhyana es jhana en pali. Luego, de jhana pasó a chan en China. Más tarde se convirtió en zen cuando llegó a Japón. Pero es dhyana, es esencialmente dhyana, estar solo, simplemente, absolutamente solo. Ni siquiera en la compañía de un pensamiento, uno es solo un espacio, puro, transparente. En esa pureza uno lo consigue, Dios penetra interiormente. Cuando tú estás preparado para estar tan vacío, Dios se adentra. El sufí busca de Dios. El discípulo zen espera, Dios viene. Ahora esta hermosa parábola. Alguien le preguntó a Lietzu: ¿por qué le das valor al vacío? En el vacío no hay valoración. Naturalmente, ¿qué valor puede tener el vacío? Se le ha condenado en todo el mundo. A excepción de los taoístas y los budistas, nadie entiende lo que es el vacío. Se le condena. En Occidente se dice: la mente vacía es el taller del diablo. Ahora bien, ¿puede haber una peor condenación? ¿El taller del diablo? ¿Una mente vacía? Y los taoístas y los budistas dicen que la meta está en la mente vacía. Cuando estás totalmente vacío, Dios viene. El diablo solo puede existir en una mente activa, nunca en una mente inactiva. El diablo solo puede existir en una mente ocupada, no en una mente desocupada. El diablo solo puede moverse en los pensamientos, puede utilizar los pensamientos y los deseos. ¿Cómo podría usar el vacío? Y parece que ellos están en lo cierto. Hitler no está vacío, tampoco Gengis Khan, tampoco Tamerlane, son personas muy activas. El diablo ha entrado en el mundo a través de ellos. Bodhidharma está vacío, Lietzu está vacío, Nagarjuna está vacío. El diablo ni siquiera se les ha acercado. Nada malo ha salido jamás de esta gente vacía. Solo bien, y solo lo bueno ha florecido. Su fragancia ha sido grandiosa. Han pasado siglos, pero su fragancia está más fresca que nunca. Normalmente, nunca se ha pensado que el vacío tenga un valor, así que el que interroga parece estar en lo correcto. Él dice: ¿por qué le das valor al vacío? En el vacío no hay valoración. ¿Qué clase de valor? ¿Qué puedes hacer con el vacío? El valor se produce con el uso. Trata de comprenderlo. El valor se produce cuando algo es útil. ¿Cómo puedes valorar algo que no lo es? No solo no es útil, sino que no tiene entidad. ¿Cómo puedes valorarlo?
Sin embargo, este es el enfoque de lo negativo. Lao Tzu dice: la habitación tiene valor, no por las paredes, sino por el vacío interior. Tú utilizas la habitación, no las paredes. Por supuesto, cuando tú haces la casa haces las paredes, no el vacío. Nadie puede hacer el vacío. El vacío es eterno, pertenece a la naturaleza, a la existencia. No está hecho por el ser humano. Las casas están hechas por el ser humano, no el vacío. ¿Pero qué es lo que utilizas? ¿Utilizas las paredes o utilizas el espacio interior? La palabra habitación es adecuada. Habitación quiere decir espacio. Tú usas el espacio, la espaciosidad. La pared, ¿cómo se atraviesa? ¿Cómo entras y sales? Por la puerta. La puerta está vacía. Puerta quiere decir lo vacío, lo que no es, de ahí que puedas entrar y salir. Tú utilizas la puerta, no usas la pared. Tú usas la habitación, no las paredes. ¿Qué utilizas cuando le das uso a una vasija de barro? ¿Las paredes de barro o el vacío interior? Cuando vas al pozo a sacar agua y traerla a casa, ¿qué utilizas? El vacío de la vasija de barro. El vacío es valioso y ese vacío ha sido creado por ti. Los taoístas dicen todo lo que no es creado por el ser humano es valioso. Lo que es creado puede tener un valor relativo, un valor de mercado, pero no es realmente valioso. No tiene valor. Los objetos creados por el hombre son comodidades. Por supuesto, si vas al mercado y empiezas a vender vacío, nadie lo comprará. No tiene valor y la gente se reirá. Lao Tzu va atravesando el bosque, y el bosque está siendo talado. Miles de carpinteros están cortando los árboles. Entonces se acerca a un árbol grande, un árbol realmente grande. 1000 carretas de bueyes pueden descansar a su cobijo. Además es muy verde y hermoso. Él envía a sus discípulos a preguntar a los carpinteros por qué no se ha cortado ese árbol todavía. Les dicen: no es utilizable. No se puede hacer nada con él. No se pueden hacer muebles, no se puede utilizar como combustible, produce mucho humo. No sirve. Por eso no lo hemos cortado. Y Lao Tzu dice a sus discípulos: aprendan de este árbol. Vuélvanse tan inútiles como este árbol, entonces nadie los cortará. La inutilidad tiene un gran valor. Lao Tzu dice: mira, observa este árbol. Aprende algo de este árbol. Este árbol es grandioso. Mira, los otros árboles ya no existen. Eran útiles, por tanto ya no existen. Uno de los árboles era muy recto, por eso ya no existe. Seguramente era muy egoísta, derecho, orgulloso de ser alguien. Ya no está. Este árbol no es recto, ni una sola rama está recta. No es orgulloso en absoluto. Por eso existe. Lao Tzu dice a sus discípulos: si quieres vivir largo tiempo, vuélvete inútil. Recuerda, sin embargo, que para él la palabra inútil significa no volverse una mercancía, no volverse un objeto. Si te conviertes en un objeto, serás vendido y comprado en el mercado, y te volverás un esclavo. Si no eres un objeto, ¿quién te puede comprar y quién te puede vender? No dejes de ser la creación de la existencia, de la naturaleza. No te conviertas en una mercancía humana y nadie será capaz de utilizarte. Y si nadie es capaz de utilizarte, tendrás una hermosa vida propia, independiente, libre, gozosa. Si nadie te puede utilizar, nadie te puede reducir a ser un instrumento. Nunca serás insultado, porque en esta vida no hay un insulto mayor que convertirse en un instrumento. Unos y otros te van a utilizar. A tu cuerpo, a tu mente, a tu ser. Lao Tzu dice: vuélvete una no entidad para que nadie te mire, y puedas vivir tu vida como tú quieras vivirla. Que nadie venga a interferir contigo. Sucedió que el discípulo de Lao Tzu, Chuang-Tzu, se volvió muy famoso, así que el emperador envió a sus ministros para invitarle a convertirse en el primer ministro. Lao Tzu se enojó mucho. Dijo: debes haber hecho algo equivocado, o si no, ¿por qué ha llegado a interesarse el emperador por ti? Tienes que haber demostrado que eres de alguna utilidad. Tienes que haber desoído mis enseñanzas, o si no, ¿cómo es que el emperador se ha interesado por ti? Ahora no vas a poder descansar jamás. Sé una no entidad, a fin de que nadie llegue siquiera a pensar que puede ser de alguna utilidad. Hay inutilidad que es tremendamente útil. Lao Tzu la llama la utilidad de la inutilidad. Pero ciertamente no hay en ella valor alguno, no al menos un valor de mercado.
Normalmente tú quieres llegar a tener algún valor como doctor, ingeniero, pintor, poeta, Mahatma, quieres llegar a ser alguien valioso, alguien que se vuelve indispensable para el mundo. Te sientes muy feliz si la gente viene y te dice, cuando te hayas ido nunca seremos capaces de reemplazarte. Te sientes tremendamente feliz, pero ¿qué te están diciendo? Te están diciendo, eres un objeto que estamos utilizando. Cuanto más indispensable te vuelvas, más quedas reducido a ser un objeto y más pierdes tu libertad. Si puedes morir como si nada hubiera pasado, si desapareces del mundo y no queda siquiera una huella, entonces. Ocurrió que un gran taoísta murió y Lietzu fue a dar el pésame, pero miles de personas se habían reunido allí. Esto le sorprendió, así que no presentó sus respetos al hombre muerto y a su cuerpo muerto y se dispuso a irse. Algunas personas le siguieron y le dijeron, ¿por qué se va? Usted había venido a presentar sus respetos al difunto, ¿por qué se marcha? Este no puede haber sido un hombre del Tao, respondió Lietzu. Hay tanta gente llorando y gimiendo que de alguna manera él se ha vuelto indispensable en sus vidas. Él debe haber demostrado que es de alguna utilidad. ¿Por qué si no, está llorando y gimiendo esta gente, como si su padre hubiera muerto o su madre hubiera muerto o su hijo hubiera muerto? ¿Por qué está llorando y gimiendo esta gente? Él no debe haber sido completamente inútil. Alguna utilidad seguramente ha tenido, por eso me voy. Él no ha seguido al maestro correctamente. Su enfoque implica que hay un valor supremo en ser nadie, en estar vacío, en no ser útil. Cuando no eres útil para la humanidad, te vuelves tremendamente útil para la existencia. Entonces la existencia empieza a fluir a través de ti, entonces te conviertes en un vehículo, porque al estar tan vacío ella puede fluir a través de ti. Te vuelves un bambú hueco, la existencia puede cantar su canción a través de ti. Cuando tú permites que los labios humanos canten una canción a través de ti, la existencia es denegada. No hay valoración en el vacío, dijo el hombre, ¿por qué valoras el vacío? Lietzu contestó. A eso no se le puede llamar valor. Es algo tan valioso que únicamente le puedes llamar invaluable. No se le puede llamar valor. Valor significa mercancía, valor significa que algo puede ser definido en términos de utilización humana, lo cual puede llegar a ser un medio pero no un fin. El fin no puede ser valorado en el sentido ordinario del término. Por ejemplo, si alguien te dice, tú amas, pero ¿cuál es el valor del amor? ¿Qué dirás? Tú dirás, al amor no se le puede dar un valor. El amor no tiene valor en el mismo sentido que un automóvil tiene valor, o que una casa tiene valor. El dinero tiene valor. La salud tiene valor, pero el amor. El amor es lo supremo, el fin. Tú amas por el amor en sí, el cual no es medio para otra cosa más. Es un fin en sí mismo. Su valor es intrínseco, su valor está en sí mismo. No está orientado hacia afuera. Si alguien pregunta, ¿cuál es el valor de la vida? Con seguridad dirás, a eso no se le puede llamar valor, ¿por qué estás viviendo? Dirás, porque disfruto estando vivo. ¿Pero cuál es el valor? Valor. No hay ninguno. Todo lo que es supremo no tiene valor en el sentido ordinario de la palabra. Pero gracias a lo supremo todo lo demás es valioso. Por tanto, a eso no se le puede llamar valor, aunque todo valor existe debido a ello. Tú vas a la oficina, trabajas. Eso se puede valorar. Ganarás $1000 al mes. Y luego vienes y le das $1000 a tu esposa porque amas a esa mujer. Tú trabajas para ella, trabajas para tus hijos. Los amas. El amor no tiene valor. Tu trabajo tiene valor, pero, finalmente, todo lo que tiene valor se pone a los pies de lo que no tiene valor o es invaluable. Recuerda, el fin no puede tener valor alguno. Por eso los taoístas dicen que la vida no tiene propósito. Esto sorprende a la gente. Un día un hombre vino a mí y dijo, ¿cuál es el propósito de la vida? No hay propósito, le contesté. La vida es, simplemente. No quedó satisfecho. Dijo, vengo de muy lejos. Venía de Nepal. Y añadió, soy un anciano, un profesor retirado. No me despidas con las manos vacías. He venido a preguntar solo una cosa, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo le respondí. Si te pudiera despedir con las manos vacías, entonces tu viaje habría tenido un propósito, porque tener las manos vacías es el fin. No hables con acertijos, dijo él.
Dime simplemente, en un lenguaje clarísimo, ¿cuál es el propósito de la vida? Este hombre no pudo entender que estaba haciendo una pregunta absurda. La vida no puede tener propósito alguno, porque si la vida tuviera algún propósito entonces una cosa se convertiría en algo más valioso que la vida y volverá a surgir la pregunta ¿cuál es el propósito de eso? Si decimos, la vida es para llegar a la verdad, entonces la verdad se convierte en el propósito real. Pero entonces ¿cuál es el propósito de la verdad? Si decimos, la vida es para buscar a Dios, entonces surge la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios, o de llegar a Dios, o de realizar a Dios? Al final tienes que dejar la palabra propósito. Finalmente tienes que dejarla. Sí, a eso no se le puede llamar valor, a eso no se le puede llamar propósito, y si puedes entender esta revelación se producirá mucha luz en ti. La vida no tiene propósito ni valor. El amor no tiene propósito ni valor. Esto quiere decir que Dios, la vida, la verdad, el amor son simplemente 4 nombres para la misma cosa. No hay diferencia porque solo puede haber una cosa que no tenga propósito alguno. Todo lo demás le debe a ella su propósito. Es lo máximo, la misma cumbre. Precisamente la otra noche una mujer dijo, para mí es muy difícil entender lo que quieres expresar al decir Dios, porque no creo en Dios. Me gustaría entenderlo, pero cuando utilizas la palabra Dios algo no funciona bien en mi cabeza, empiezo a cerrarme. Haz algo muy simple, le dije, cada vez que mencione a Dios, léelo como vida. Esto bastará. Cada vez que diga Dios, escúchalo como vida, tradúcelo inmediatamente como vida. Ella se sintió feliz. Qué inflexibles somos con las palabras. Si digo Dios, eso crea negatividad en algunos. Si digo vida, eso crea negatividad en otros. Y yo solo estoy cambiando el nombre y una rosa es una rosa es una rosa, no importa el nombre que se le dé. Tú puedes llamarla jazmín pero la rosa sigue siendo la rosa. Solo hay uno, que es el Supremo. Diferentes personas le han dado nombres distintos. Más allá de él no existe nada, por tanto no puede ser valioso para algo más. No lo puedes usar como referencia, porque no hay nada más allá de él. Él es el más allá. Lietzu dijo. A eso no se le puede llamar valor. Lo mejor es estar quieto, lo mejor es estar vacío. En la quietud y en la vacuidad encontramos una morada. Al dar y recibir perdemos el sitio. Lo mejor es estar quieto. Ahora, más que responder qué es un valor o por qué el vacío es un valor, la insistencia de Lietzu está en la experiencia. El enfoque taoísta es básicamente existencial. No hay una creencia en especulaciones abstractas y conceptos. Se dice tú puedes experimentarlo, por tanto ¿para qué recurrir a un conocimiento de segunda mano? En realidad Dios no puede ser nunca de segunda mano. Tiene que ser de primera mano. Tú no puedes recurrir a mi Dios. Mi Dios es mi Dios. Tú tendrás que dirigirte a tu propio Dios. Por supuesto, cuando lo hayas hecho te darás cuenta de que mi Dios y tu Dios son lo mismo, pero tú tendrás que llegar a ello por ti mismo. Es algo que tiene que florecer en tu propio ser. Existe un relato taoísta. El duque Huan, sentado en lo alto de su salón, leía una vez un libro mientras el carretero Pien fabricaba una rueda a sus pies. Dejando a un lado su martillo y su cincel, Pien subió los escalones y dijo al duque. Me atrevo a preguntar a su Alteza por las palabras que ocupan su lectura. El duque respondió. Las palabras de los sabios. ¿Están vivos esos sabios? Preguntó Pien. Están muertos, respondió el duque. Entonces dijo Pien, lo que usted, mi gobernante, está leyendo, son únicamente escorias y sedimentos de esos ancianos. El duque respondió. ¿Cómo puedes tú, carretero, decir algo sobre el libro que estoy leyendo? Si te puedes explicar, muy bien. Si no puedes hacerlo tendrás que morir. Te mataré. Estaba furioso. Esto era demasiado. ¿Cómo un carretero puede decirle al príncipe? Lo que usted está leyendo son escorias y sedimentos de esos ancianos muertos. El carretero dijo. Su sirviente mirará este asunto desde el punto de vista de su propio arte. Cuando construyó una rueda, si procedo con suavidad, es bastante placentero, pero el acabado no es fuerte. Si procedo con violencia, resulta forzado y las uniones no ajustan. Si los movimientos de mi mano no son demasiado suaves ni demasiado violentos, se lleva a cabo la idea de mi mente, pero no puedo explicar cómo hacerlo con la palabra hablada.
no demasiado forzado, no demasiado suave, justo en el medio, equilibrado. El carretero añadió. Pero no puedo explicar cómo hacerlo con la palabra hablada, cómo lograr este punto medio absoluto entre el esfuerzo y el no esfuerzo, entre el hacer y el no hacer. No puedo decir cómo hacerlo por medio de la palabra hablada. Hay que encontrar el punto, pero no puedo expresarlo. Lo conozco, pero no puedo expresarlo. No puedo enseñárselo a mi hijo, ni siquiera a mi hijo, tampoco mi hijo puede aprenderlo de mí. No hay forma de enseñarlo y no hay forma de aprenderlo. Aprender y enseñar y aprender. Esto solo puede hacer con las cosas externas, y aquel es un sentimiento interno. Es así hasta tal punto que estoy cumpliendo 70 años y todavía tengo que elaborar ruedas en mi vejez. Pero esos ancestros, junto con lo que no pudieron manifestar, están muertos y desaparecidos. Por tanto, lo que tú, mi gobernante, estás leyendo no son más que escorias y sedimentos. Él está diciendo. Estoy vivo, le tengo cogido el punto a eso, pero no puedo transmitirlo, no puedo transferir mis conocimientos. Estoy vivo y tengo el conocimiento, y amo a mi hijo y me gustaría ser capaz de transmitírselo. Estoy muy viejo, tengo 70 años, y aún así tengo que trabajar. Si pudiera enseñar a mi hijo, me retiraría. Pero si en vida no puedo transmitirlo, ¿cómo pueden esos viejos sabios que están muertos transmitir algo que solo puede ser experimentado? No puede ser transmitido mientras el sabio está vivo. ¿Cómo puede entonces transmitirse si el sabio hace ya siglos que no existe? Usted solo está perdiendo su tiempo, señor, le dijo. Todo esto es basura. Este anciano es un hombre del Tao. Los taoístas tienen hermosas parábolas como esta: un hombre ordinario, un hombre pobre, un carretero. Nadie lo conoce, pero él tiene una visión. El método taoísta en su totalidad afirma que solo la experiencia te puede dar la clave. Se puede preguntar, se puede responder, pero esto no tiene un valor definitivo. Para conocer el sabor debes comer, para saber lo que es el amor debes amar. No hay forma de transmitirlo. Por eso, en lugar de responder, Lietzu dijo. Lo mejor es estar quieto. Sí, valor no es el nombre para eso, estar quieto. ¿Y qué quiere decir él con estar quieto? Tú estás agitado constantemente, nunca te estás quieto. Incluso cuando te sientas como una estatua estás agitado. Tu mente se está moviendo continuamente, va de uno a otro lado. Se te tira y se te empuja de un deseo al otro. Cuando no hay deseo, ni siquiera el deseo de alcanzar lo supremo, entonces uno está quieto. La negación de todos los deseos es lo que se entiende por vía negativa. Cuando se niegan todos los deseos, súbitamente estás quieto. No hay dónde ir, no hay hacia dónde moverse. No sopla viento alguno. El deseo es el viento que sigue soplando en tu interior y mantiene tu llama interna agitada, por eso no estás quieto. Ni siquiera mientras duermes estás quieto. Ni siquiera mientras estás sentado en meditación, silenciosamente, estás quieto. Precisamente, el otro día, alguien estaba diciendo, en la meditación los pensamientos siguen, no se detienen. En realidad vienen más. Cuando tú estás ocupado con tu vida ordinaria de cada día, no te llegan tantos. Tú estás ocupado, absorto. Pero cuando estás sentado sin hacer nada, entonces toda tu energía se va a los pensamientos. Entonces surge una gran tormenta en tu ser, pensamientos y pensamientos, e incluso algunas veces ni siquiera puedes imaginar qué clase de pensamientos. Memorias del pasado, algo que sucedió hace 30 años surge repentinamente. O pensamientos del futuro. Puede que tu esposa ni siquiera esté embarazada y tú estés pensando, una vez que haya nacido el niño, ¿a qué colegio lo enviaremos? Cosas imposibles siguen yendo y viniendo, y tú sabes que son tonterías. Muchas veces las reconoces y quieres dejarlas, pero te sientes impotente.